Ya, vamos a comenzar porque esta clase queda grabada, por si acaso, Gabriel. Así que los chicos se van a ir sumando a medida que vamos, llegan generalmente un poquito más tarde el día. ¿Sí? Ah, no hay problema, no hay Sí, no problema. hay problema, va a quedar grabado entonces para los demás compañeros. Bien, yo te voy a presentar ahora. Bienvenido a nuestra clase, Gabriel Alejandro Goyanes Díaz. Él es actualmente profesor ayudante, dice acá, del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente. Dentro de tu formación, me dice acá, que tú eres doctor en ciencias geológicas, ¿sí? Sí, Está muy bien. sí, sí. Y actualmente estás en la Universidad de Alcalá. En Madrid, sí, Vale, sí. muy bien. Y hoy nos acompaña porque quizás él nos tiene muchas cosas más que contar de su experiencia y yo no quiero ser acá el spoiler. Yo lo conocí en una cosa ahí como de turismo, más que nada, cuando él venía de sus campañas antárticas por Propolar, pero ya eso es parte de lo que él nos va a contar, así que bienvenidos, bienvenido aquí al curso. Escuchamos. Vale, no, gracias a ti por la invitación. Y bueno, por más que esté en España, en realidad nací en Argentina, pero viví toda mi vida en el Calafate, ahí vecino de ustedes. Así que después por estudios me tuve que ir a Buenos Aires, donde estudié la licenciatura en Ciencias Geológicas y después hice el doctorado en Ciencias Geológicas. La licenciatura trabajé mucho en la deformación del subsuelo asociado a los avances glaciares en la última glaciación, ahí en los alrededores del Calafate, y eso me llevó a ver que ciertas deformaciones en el subsuelo estaban asociadas a quizás la presencia de suelos congelados, ¿no? Entonces, gracias a eso hice mi especialización, mi doctorado en suelos congelados en Antártida, y eso fue lo que me abrió muchas puertas para después irme a trabajar al programa Polar Portugués, que es en el que estuve trabajando muchísimos años, y ahora en el último año que me pasé, crucé la frontera y me vine a España, donde soy profesor ahora en la Universidad de España y también participo en las campañas polares, pero ya de españolas. Así que un resumen rápido. Muy bien. Bueno, nosotros, bueno, acá se acaba de sumar Cristian Roger, que él es argentino también. Buenos días, ¿cómo les va? Disculpe la demora. No, no te preocupes. Estábamos acá escuchando y recibiendo a Gabriel, tu invitado. Em, Gabriel, bueno, dentro de lo que nosotros conversamos en un inicio, tratando de hacer encajar esta visita, nosotros dentro de las cosas que hemos visto, como de manera general, digamos, ha sido revisar más que nada la parte geográfica de la Antártica. Hemos revisado sobre lo que son todo lo que compone, digamos, la Antártica de manera muy somera, tanto lo que son sus cordilleras, vimos de manera muy rápida también la parte volcánica, los glaciares, las plataformas de hielo, también estuvimos viendo temas de permafrost, explicamos también el tema del hielo marino, y no sé qué más tú también podrías aquí sumar desde tu experiencia, desde la experiencia tomando datos. Sé que te especializas más en la parte de suelos congelados, por lo que nos contabas. Sí, sí, más que nada, o sea, empecé trabajando, estudiando, monitoreando básicamente lo que son los suelos congelados antárticos, el permafrost, y cuando nos empezamos a expandir un poco, porque al principio era solamente nos dedicábamos a eso y ver cómo las diferentes variables meteorológicas podían interactuar con el suelo congelado, ¿no? Al final saben que la nieve, la temperatura del aire, el tipo de roca, influencia mucho cómo la temperatura del aire puede penetrar en profundidad. Entonces empezamos a ver también que podría haber ciertas formas del terreno, ciertas geoformas que se llaman, que podrían también dar indicios de la degradación del permafrost. Entonces
viendo eso, lo que empezamos a hacer es a trabajar más con sensores remotos, con drones, básicamente, y intentando de eso, de hacer un monitoreo de las geoformas que nos podrían dar indicios también de esa variabilidad del suelo congelado y cómo esas geoformas también pueden afectar a la infraestructura antártica, que al final hay el desarrollo de ciertas formas del terreno pueden poner en riesgo también las infraestructuras. Entonces estamos como que abarcamos un poco más el estudio. Claro, yo les comentaba a los chicos igual que, bueno, dentro de las preguntas, como más o menos haciéndote el- la idea de lo que queríamos conversar hoy día, a partir de sus dudas con el permafrost, porque es algo que nosotros no lo vemos acá, digamos. Eh, ¿Cómo tú lo acabas de mencionar? Con el peso de la infraestructura, digamos, que hay en la Antártica, ¿cómo influye eso? ¿Cómo influye en la planificación de ahí, por ejemplo, de las bases? Eh, no sé si nos podrías contar un poquito más sobre eso. Sí, sí. A ver, por ejemplo, ahora nosotros en la base española está haciendo una ampliación muy, muy grande y fue uno de los principales temas que en un principio no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, la presencia de los suelos congelados. Entonces, claro, cuando uno, o sea, el suelo congelado está en profundidad, ¿no? ¿Mm? Pero cuando uno hace un pozo para construir una base de hormigón o lo que sea, lo está exponiendo, entonces ya cambia totalmente las variables. Y eso es algo que no se tuvo en cuenta, se generaron, se abrió el suelo para poder construir esos pilares y se dieron cuenta que al año siguiente los mismos pilares ya estaban colapsando, justamente porque habían expuesto el permafrost. O sea, el permafrost se suele mantener más o menos estable porque está protegido, pero en donde uno lo expone cambia totalmente las condiciones y eso suele tener una respuesta bastante rápida. O sea, para que se den cuenta, en 1 o 2 años ya muchas de esas construcciones ya estaban más o menos inclinadas por el tema este que se estaba degradando el permafrost. Claro. ¿No? Bueno, acá algo les comentaba yo a los chicos de lo que tenía conocimiento del tema de la inestabilidad, pero más que nada eso se veía quizás mucho más claro, mucho más evidente en el norte, en el hemisferio norte. Acá cuesta verlo, ya que tienes que hacer excavaciones propiamente tal. No, y sobre todo porque no hay ciudades. O sea, piensen que en el hemisferio norte hay ciudades enteras sobre permafrost. Entonces, al final, porque por ejemplo, las bases son bases y a lo sumo una forma de intentar de no afectar el permafrost es hacer que las tuberías no sean subterráneas. Pero claro, en ciudades gigantes, enormes, todo lo que son los servicios básicos van todos por el subsuelo. Entonces, solo el hecho de que circule agua caliente ya está afectando el estado térmico del suelo congelado. Entonces, eso es algo con lo que conviven ellos y por eso nosotros nos basamos mucho en nuestros estudios, nuestras metodologías para estudiar en Antártida, nos basamos en las que ellos han desarrollado o diseñado en el hemisferio norte, ¿no? Al final es diferente mantener una ciudad a una base. Claro. Bien, bueno, acá mientras vas hablando yo voy poniendo parte de las cosas que también habíamos hablado del tema de la base, como para que recordáramos un poco de la zona donde estabas hablando. No sé si los chicos, no sé, Cristian, Camilo, Claudia, tienen alguna consulta relacionada, aprovechen. Bueno, yo mientras voy mostrando algunas cosas de lo que también hace Gabriel, voy a ir mostrando algunas cositas que vi por ahí. Em, Así que dejo abierto el micrófono, chicos. O Gabriel, si tú tienes que mostrar algo, también puedes hacerlo, no hay ningún problema. David, sí, mi intención, digo, pero ahí prefiero que sea Sí, más así, más dinámico. Si quieren, ya. si tienen alguna duda, empezamos Sí, sí. por ahí, que creo que quizás es lo mejor, para no repetir temáticas, sino mejor orientarlo hacia lo que ellos tengan más dudas o inquietudes, ¿no? Bien, perfecto. Hola Gabriel, buen día, mi nombre es Cristian. Buenos Vos días. mencionás que obviamente en el hemisferio norte hay ciudades o hay instalaciones sobre Bremerford. ¿Qué estás hablando de Canadá, Rusia, mm, Escandinavia mismo?
Exacto, Para tener exacto, una sí, sí. idea, ¿eh? Sobre todo, sí, sí, Alaska también, sobre todo Rusia. Rusia tiene un desarrollo muy, muy grande de ciudades enteras, es Esto más. sería el norte, Murmansk, por ahí, ¿no? Península de Kola, al norte de Sí, 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 Escandinavia. sí, más al norte, exacto, exacto, sí, sí. Por el White Sea, Guión Maya, no, Franz Joseph, o sí, Franz Joseph, ahí las islas que están bien, bien al Sí, norte. sí, Canadá también. Canadá tiene muchas, más que ciudades, tiene muchos pueblos más pequeños que también viven en zonas con permafrost y ellos también están viendo, sufriendo, ¿no? Esto lo que es el cambio climático y cómo están afectando a las infraestructuras. Entonces ellos se ven obligados por ahí quizás a hacer un estudio mucho más profundo que nosotros. Nosotros después lo tomamos como base, obviamente, para poder aplicarlos en Antártida, donde el riesgo, por así decirlo, es mucho, mucho menor. Sí, aparte por tener mucho menos gente, mucha menos infraestructura, mucha menos operación que una ciudad con todos los servicios públicos mínimos que tiene que tener una ciudad. Exactamente, exactamente. Y sobre todo al estar tan, encima son ciudades que están tan al norte que al final tienen inviernos, entonces la gente necesita seguir haciendo su vida durante el invierno, entonces claro, tienes que derretir nieve o tienes que quitar nieve y demás, entonces todo eso al final tienes que controlarlo muy muy bien porque no puedes, por ejemplo, decir, pues caliento como en otras ciudades más al sur, ¿no? Caliento el asfalto o las carreteras para que la nieve se derrita, porque eso afectaría el subsuelo y al final vas a terminar logrando que colapse todo, entonces tiene que Claro, ser claro. muy riguroso lo que se aplique. Un balance entre ambas situaciones para, más allá de no alterar el medio ambiente, no alterar toda la infraestructura que construiste o que vas a construir. Exactamente, Gracias, exactamente. muchas gracias por la pregunta, por la respuesta. Bueno, varias de las cosas que habíamos compartido igual era que de pronto, porque vimos varios tipos de permafrost, ahora que Cristian tomó la primera pregunta, eh, de pronto cuesta hacer entender que más que una estructura en específico es que esté, es más un estado térmico. Eso es lo que de pronto cuesta que se relacione, porque lo podemos encontrar tanto en Antártica, en el Ártico, pero también en las montañas. Así que puedes contarnos sobre eso, Gabriel. Exacto, exacto. O sea, para que tenga una idea, o sea, por definición el permafrost, la definición es muy, muy térmica. O sea, es suelo, regolito, roca que se encuentra por debajo, a cero o por debajo de 0 grados por 2 años consecutivos. Entonces, es una definición puramente térmica. En realidad, como la única forma de estudiar lo que tenemos es eso, es colocarse en suelos en profundidad, analizar la evolución de la temperatura y ver si se encuentra por debajo de cero o no. Porque uno por ahí tiene la noción de que en el subsuelo hay lentes de hielo un glaciar enterrado y, a ver, también existen, pero no es lo más común. Lo más común es imaginarse la misma agua subterránea que está llenando los poros de la roca o las fracturas de una roca sólida más rígida, y eso es lo que está congelado. Entonces, por ahí es más difícil de entenderlo porque no, exacta, aparte de lo que tú has dicho, no se puede ver. O sea, si nosotros generamos lo que sea para verlo, es que al final lo que terminamos logrando es que ese suelo congelado desaparezca. Entonces, al final, lo que se necesitan son todas metodologías indirectas para estudiarlo. No podemos hacer una metodología directa porque en realidad estaríamos afectando su comportamiento, ¿no? Porque si se aprovecha mucho, como ven en el hemisferio norte, no sé, la zona de acantilados y demás, cuando ese permafrost empieza a degradar y genera algunos deslizamientos o exactamente eso, se aprovecha muchísimo porque son naturales, son eventos naturales, pero dejan expuesto el suelo congelado, el permafrost. Entonces, el momento ideal para estudiarlo. Claro. Porque si Oh, nosotros haríamos ese corte para estudiarlo, es que al final lo que estamos haciendo es invadir el terreno y al final va a terminar colapsando. O sea, vamos a terminar generando más, más desastres, más riesgo que lo que realmente la información que podemos obtener. claro, claro. Bueno, acá no sé si tienen más consultas de eso, porque yo puedo seguir con... Camilo había abierto su micrófono. Sí, hola Gonzalo, un gusto, la verdad, conocerte. Creo que había leído un archivo, o sea, un documento tuyo de la isla Cerro Nevado, Sí, donde hicieron un monitoreo como superficial
del permafrost, como el techo, una Exactamente, cosa así. exactamente, porque está justo sobre una... Claro, ese permafrost, por ejemplo, el de la Cerro Nevado, sí se corresponde a hielo glacial enterrado. Entonces, y la degradación de ese hielo al final lo que está haciendo es colapsar la cabaña de Nordenholm, que es un museo ya, que Claro, está arriba. sí, ese mismo paper lo leí hace un tiempo. Bueno, mi pregunta es un poquito más específica. Delante mencionaste el tema de los drones. Ya, Sí, estos drones, yo trabajo en geomensura, soy geólogo, pero estoy en geomensura y igual me interesa harto el tema de cómo utilizar esta como herramienta. Eh, sí. ¿Algún tipo de cámara especial? Porque hoy en día, ponte tú, para lo que es minería se está usando hiperespectral, pero ¿qué tipo de levantamiento realizaban ahí para hacer el monitoreo? ¿O solamente hacían fotogrametría y generaban imágenes? Más que nada estamos trabajando porque empezamos a trabajar con drones en el 2015. O sea, ya los básicos, los primeros Phantom que salieron. Entonces ya empezamos ahí y ahí la única posibilidad que había era fotogrametría. Ya, No había otra opción. Después, a medida que fue mejorando la tecnología y demás, sí empezamos a trabajar también haciendo fotogrametría, pero ya con levantamientos en RTK o PPK para tener un geoposicionamiento más preciso para poder hacer el monitoreo. Al final, si repetís año tras año el mismo vuelo en la misma área y podés mapear la misma geoforma, vas a poder ver la evolución, ¿no? Siempre y claro. cuando tengas esta corrección eh, más precisa, ¿no? El PPK o el RTK. Para hacer Y postprocesamiento, te refieres. exacto, exactamente. Sí, sí, porque aparte la desventaja que tiene Antártida es que no tiene ninguna red, porque casi todos los países al final te podés conectar mediante lo que le llaman el entry y hacer las correcciones en tiempo real. La Antártida eso no lo tiene, entonces te obliga a trabajar casi siempre con PPK, no un post procesamiento. Claro. Y en los últimos años sí es verdad que lo que hicimos es empezar a trabajar mucho con cámaras multiespectrales. Empezamos con la Mica Sense, la básica, digamos, la de 5 bandas, y después sí pasamos a la dual. Y ya en los últimos años estamos intentando incorporar lo que es la parte térmica, pero no es tan fácil por ahí de aplicarlo. Sí es muy, no para construir mosaicos, o sea, si uno precisa ver, no sé, por ejemplo, una infraestructura y ver cuánto calor está perdiendo y demás, sí es muy útil, pero a la hora de construir un mosaico no es tan sencillo porque cada fotografía no es que tiene la misma escala de temperaturas. Entonces, cuando uno construye un mosaico, en realidad lo que está haciendo es uniendo todas esas fotografías. Claro, Entonces, es muy difícil intentar de entender la escala final de ese mosaico. Entonces, ahora estamos intentando de perfeccionar eso y entenderlo un poco más, porque eso sería de gran ayuda para, para comprender un poco el comportamiento también de los suelos congelados. claro. No sé si responde a tu consulta o... Sí, sí, sí. Yo aquí, la verdad, trabajo para una minera, pero tengo esa idea de como de incorporar como la misma metodología que se utiliza en este espacio a este monitoreo. Que al fin y al cabo, lo que hago yo es venderle un producto a la empresa, a la minera, y es prácticamente algo que también se puede replicar aquí más que vender, más que salir como fuera del mercado, sino como de monitoreo, me refiero. Eh, Creo que igual se puede hacer ese monitoreo que mencionas tú de avance Sí, eh, con la misma metodología. sí, nosotros para que tengas una idea, o sea, obviamente el permafrost, cuando se dan sobre laderas, al final lo que termina haciendo es que la capa activa, ¿no? Esa capa superficial que se descongela, se termine moviendo, no sea dinámica. Entonces, la forma que teníamos de estudiarla antes de los drones era clavar estacas Mm, hasta el permafrost y ver cómo se movían. O sea, ¿Cuánto se íbamos con un GPS desplazaba? Claro. diferencial y claro. le movíamos todo el tiempo. Ahora con el dron eso es mucho más sencillo, o sea, puedes cubrir áreas mucho más grandes y hacer exactamente el mismo trabajo en menos tiempo. Claro, entiendo.
Sí, todo bien. Muchas gracias por la duda. No hay problema. ¿Tiene ¿Alguien más? alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más? No sé. Pues yo tengo varias. No quiero ser yo la que pregunte siempre. No, pero bastante bueno lo que acabas de comentarle a Camilo, porque hay diversos métodos, digamos, de análisis. Yo en este curso no tomé eso, lo había tomado más que generalmente con lo que es imágenes, radar, pero dentro del curso anterior, pero en el monitoreo de glaciares, ¿cierto? Pero cuando se No, trata de roca o de cosa que está, o de algo que está tapado, digamos, ya necesitamos algo que nos indique alguna deformación, ¿cierto? Que nos pueda mostrar esa deformación o que nos pueda mostrar algo eh, que no lo podemos ver con una simple fotografía. Em, y la pregunta va más como co- hablando de estos diversos tipos de permafrost, que también de pronto, ya a partir de tu experiencia que lo has podido ver, en la Antártica, cuando estamos en Antártica misma, tenemos, quizás te agarré la pregunta, pero no importa, ¿tenemos permafrost antártico o este permafrost de montaña? ¿Cuál sería como la diferencia ahí? Y lo pongo no, así en entre realidad, a ver, comillas. la clasificación que se hizo de permafrost de montaña y antártico, básicamente es por si se da por altitud o por latitud. Ujú. O sea, el permafrost antártico básicamente lo podemos tener casi al nivel del mar, entonces no se podría llamar permafrost de montaña porque lo tenemos al nivel del mar, entonces se lo clasificó como permafrost antártico o del Ártico justamente por eso, es debido a la latitud tan al sur que están, el frío al final es el que lo genera. En cambio, si hablamos más de montaña, está relacionado también el frío, pero ¿a qué se debe el frío en la montaña? A la altura. Entonces, Claro. yo creo que la clasificación fue más por ese lado. En definitiva, las metodologías, si ves las metodologías de estudio y demás, es lo mismo. No hay algo así que lo diferencie y digas, no, este permafrost tiene ciertos componentes que este no tiene. En realidad, no deja de ser lo mismo por la definición, ¿no? Al final, Sí. si vemos la definición, si podemos estar midiendo la temperatura en cualquier lado, mientras la temperatura 2 años seguidos sea menor de cero, ya es permafrost. No importa a qué se deba. Después depende de nosotros decir, si estamos trabajando muy cerca de los polos, vamos a decir si es más antártico o del Ártico o si es de montaña. Claro, hablábamos con los chicos, igual, dentro de como, porque son dudas que aparecen, porque como yo decía, pero te voy a dejar entrar a algunos compañeros que están en lista de espera, con Salváez. Que conversábamos porque era difícil poder verlo, pero claro, hicimos esa separación, tal cual tú lo acabas de mencionar, de acuerdo a la latitud y de acuerdo a la altitud también. Claro. Porque también tenemos el mismo permafrost de montaña, lo encontramos a grandes altitudes, por ejemplo, en la parte del altiplano, acá en los anticentrales, eh, o también según la latitud, lo que hablábamos de la parte polar. Entonces, no es como llegar y meter, como tú dices, todo en una caja y decir que es permafrost siempre, sino que hay que separarlo y dentro de eso también, como más, digamos, más dinámico, fue comparar así. Entonces, ¿cómo esto influye en la planificación de esta zona? Influye bastante porque sin un monitoreo constante, por lo que hablábamos también, y en el día de hoy, que es el Día Internacional y también Nacional de los Glaciares, acá, el 21 de marzo, hay muchas cosas que hablar sobre la institucionalidad, la norma, y en Argentina toca mucho esto por la modificación de la ley que habla de estas zonas periglaciares. Y ahí quiero llegar a estas zonas periglaciares porque tienen zonas de permafrost. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a eso, pero me gustaría también saber cuál es tu opinión respecto a estas zonas periglaciares, a lo que está pasando principalmente en tu país. No sé si... Sí, sí, a ver, es un problema y que viene desde hace mucho tiempo porque tampoco existe.
una definición muy clara de lo que es un ambiente periglaciar. Entonces, ya desde ese punto de partida, eso genera mucha confusión. Si ya dentro del ambiente científico hay confusión, es normal que dentro de lo que sería la política, ¿no? En definitiva, se Mm, pueda aprovechar o no esa duda, porque al final, que siempre lo que se intentó de explicar era eso: si hay un glaciar, entonces todo lo que lo rodea es periglaciar, y decir, no, o sea, el permafrost es considerado que es parte del ambiente periglaciar y existen zonas donde no hay glaciares. Entonces, por eso es muy complicado esto de zonificar dónde puede estar el permafrost, porque en definitiva, para poder realizar esa zonificación y decir esto es permafrost y puede ser reserva de agua, no se puede tocar. Entonces, si no hay un glaciar, ¿cómo lo hago? Necesito sí o sí estudiarlo. Y estudiarlo, ¿qué significa? Lo que hablábamos antes, es instalar algo y esperar 2 años mm, para ver si realmente no hay. Entonces, es bastante complejo, y desde el punto de vista científico tampoco hay una definición que se contemple. O sea, existe una aproximación de, por ejemplo, que generalmente se considera que los frentes de los glaciares de roca estarían indicando la cota más baja a la cual se puede encontrar permafrost. Pero volvemos a lo mismo de siempre: para que sea la presencia de un glaciar de roca, se tienen que dar ciertas condiciones que quizá en otro lugar no se da, y también hay suelos congelados en profundidad. Entonces, es bastante complejo. O sea, prácticamente se necesita realizar estudios para poder corroborarlo. claro. La relevancia de tener una institucionalidad y tener una ley, yo creo que le da también un poco de peso, yo diría que harto peso a abrir la puerta a estudios, a Sí, revisar. sí, sí. A ver, en Argentina, cuando se hizo, se suponía que debía haber un financiamiento mínimo, ¿no? Para realizar estos estudios y empezar a delimitarlos, pero hasta lo último que yo supe, se había avanzado muy poco. O sea, sí se había inventariado todo lo que es glaciares, que obviamente se puede hacer a través de imágenes satelitales, no es necesario estar en el terreno, pero la parte más relacionada con todo lo que era el ambiente periglaciar no estaba muy bien clasificado, justamente por eso. Aparte, ustedes tienen noción también, ¿no? La cordillera de los Andes es enorme, entonces eso lleva muchos años estudiarlo o poder intentar hacer una delimitación. Y obviamente los tiempos de la ciencia no son los mismos que los tiempos de la política. Claro. Y dentro de las consultas de los chicos también en las clases, si es que no se acuerdan de sus preguntas, yo me acuerdo muy bien de sus preguntas, chicos, porque parte era que yo igual les hago ver, chicos, que son como respuestas como bien difíciles de pronto de concretar, porque cuando te preguntan hasta dónde llega la zona periglaciar, lo que hablábamos recién. Entonces uno queda, bueno, tiene ciertas características de estar influenciada por ciertas temperaturas, estar cercana a las zonas glaciares, pero eh, está en discusión de acuerdo a cómo proyectamos también el territorio. Así que mucho también de geógrafo tienes, así que ahí. Es que exactamente, es muy, lo que te decía antes, es muy difícil de limitarlo, porque hay que tener en cuenta muchísimos factores. O sea, desde el topográfico hasta si la urbanización. O sea, hay que considerar un montón de factores para poder realmente saber si existe un ambiente periglaciar o no en ese sector. Para que vean, existen ahí, se puede trabajar a través del modelado, que es lo que se está haciendo en los últimos años, pero tampoco es sencillo, porque al final es como pronosticar el tiempo, ¿no? La meteorología. Tú puedes ser más preciso, pero para ser más preciso tienes que meter más y más y más y más y más variables. Y claro, colocar cada vez más variables significa quizás adicionar un mes de procesamiento. Entonces, no, y depende del tamaño de la resolución que uno quiere el resultado, al final puede tirarse quizás 4 años para obtener un resultado, y en esos 4 años puede haber cambiado. Entonces, es complejo, la verdad que es muy complejo. Y en su momento, cuando salió la ley, por ejemplo, en Argentina, me pareció muy bien que haya un financiamiento, ¿no? Para intentar de potenciar que más científicos, más entusiastas y demás puedan tener
el dinero, ¿no?, disponible para empezar a expandirse hacia conocer todo lo que son los Andes y poder limitar definitivamente lo que era el ambiente periglacial, pero no es algo que sea de un día para otro, entonces necesita una planificación de mucho, mucho tiempo y claramente es lo que no, lo que está evidenciando el tiempo es que tiempo no hay. Claro. Bueno, actualmente nosotros tenemos una legislación, pero bueno, tenemos una ley que está durmiendo en el Congreso, y tenemos como una unidad que está dentro de otra unidad y dentro de otra unidad, porque ya le quitaron la jerarquía el año 2022, pero hay mucha investigación en Chile. Por ejemplo, tenemos la Sociedad de la Criósfera, tenemos las fundaciones, tenemos los grupos universitarios, la parte académica, pero no hay un hilo conductor, hay como una fragmentación de esto. Entonces, quería como cerrar la idea de lo que estábamos hablando, de que como ustedes tienen esta estructura, se puede llegar a hacer más cosas de acuerdo a lo que es el estudio, la continuidad, de saber qué es lo que pasa en la cordillera, a diferencia de lo que tenemos nosotros, que podemos tener una continuidad, pero no hay un organismo que lo una todo y que esté ahí presente. No, le faltaría integración. La integración, claro, exactamente. Sí, sí. Chicos, dejo abierto aquí el micrófono, no quiero ser yo la que pregunte siempre. Si tienen más dudas, que hablaste también de los glaciares de roca, ¿dónde están? Acá también hicimos un refresco sobre los glaciares de roca, debido a que hay dos chicos que trabajan más que con glaciares de roca, que vendría siendo Camilo y Claudia. Em, y más que nada es la forma en cómo se estructuran, cómo se forman, porque de pronto también uno dice, ya, pero ¿cómo sé que es un glaciar rocoso y no es un glaciar cubierto, por ejemplo? Esas eran como partes de las que habíamos discutido, y Sí. acá hay unos ejemplos también como el glaciar, creo que era el Juncal, que es un glaciar parecido a este más o menos, en donde se decía, bueno, pero ¿qué es finalmente? ¿Es un glaciar cubierto? ¿Es un glaciar de roca? ¿Lo fragmentamos? ¿Cómo? No sé si ahí me puedes eh, comentar Sí, tú. al final lo que hablábamos antes, o sea, para estudiarlo lo que se necesitan son métodos indirectos, no podemos Mm, hacer una zanja y mirar, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es lo que habías mostrado, creo que es un perfil geofísico de geoeléctrica, ¿no? sí, El que el venía en la anterior. imagen anterior. Entonces, lo que se hace es a través de la resistividad uno puede distinguir, la verdad que bastante Este. Mm, fácilmente cuando se trata de un núcleo de hielo puro a cuando es en realidad el agua poral formando un núcleo de hielo. Entonces eso es un contraste muy, muy grande en la resistividad y eso suele ayudar bastante a poder diferenciarlo, si es un glaciar de roca o es un glaciar cubierto. mm, bien. Bueno, chicos, si tienen alguna otra consulta, ¿alguien más? ¿No? Hola, yo tengo una pregunta. Hola Gabriel, soy Claudia. En verdad estaba buscando como información para saber qué preguntarte. En internet vi que tenías una tesis sobre la interacción del permafrost con el volcanismo, lo que me pareció muy interesante. Eh, entonces no he tenido tiempo de leerla, la descubrí ahora. Entonces quería saber al final cómo funcionaba esta interacción, como al final el vulcanismo aceleraba el derretimiento o la degradación del permafrost, o el permafrost, no sé, hacía que quizás estos fluidos geotérmicos que estaban acá se fueran por otro lado, cómo interactuaban ahí. Yo en verdad quedé bastante sorprendida, no sabía que en la Antártida habían este tipo de volcán en Isla Decepción. Ahí también igual estuve buscando cómo era una caldera hundida, que la verdad estoy muy sorprendida todavía de ese pequeño, de encontrar eso y saberlo. Más que nada esa es mi pregunta. No hay problema, no hay problema. Aquí pueden hacer cualquier tipo de pregunta, no es algo así muy formal, así que no tengan miedo, ni vergüenza, ni nada.
Sí, sí, esa fue mi tesis doctoral ahí en la Universidad de Buenos Aires. En Antártida hay tres volcanes activos en la actualidad. Uno es Isla Decepción y la ventaja que tiene Isla Decepción que encima podés navegar en el cráter, ¿no? O sea, podés entrar al cráter y navegar ahí dentro. Y justamente Wow. donde hay una base, está la base argentina de Decepción y la base española Gabriel de Castilla, y en el pasado es verdad que había una base inglesa y una base chilena, pero que en una de las, bueno, en las últimas tres erupciones en realidad las terminaron destruyendo. Ahora, con respecto a cómo el volcanismo puede controlar el permafrost, lo que nosotros, porque básicamente la idea de mi tesis era intentar de hacer una aproximación a entender cuál era la distribución del permafrost en Isla Decepción, ¿no? Y era un volcán activo, entonces había que considerar la anomalía geotérmica, que al final es la diferencia con cualquier otro terreno. Y lo que vimos es a través de métodos geofísicos es que sí, o sea, el gradiente geotérmico en algunas zonas controla sobre todo la profundidad a la cual puede llegar ese suelo congelado, lo cual es normal, porque al final si es un volcán, a medida que nos vamos cada vez más profundo, lo que vamos haciendo es acercándonos a la cámara magmática o a los fluidos hidrotermales más calientes y demás, entonces al final eso lo que termina haciendo es inhibiendo que el suelo congelado pueda seguir creciendo hacia abajo. Y lo otro que vimos es que, o sea, obviamente en un volcán no es que tenemos toda el área del volcán con una anomalía geotérmica, sino que a veces tenemos sitios muy puntuales, por ejemplo las fumarolas o puntos calientes que se denominan, que en realidad no hay fumarolas, pero sí hay elevada temperatura, y uno de esos sitios nosotros lo monitoreamos en detalle, y lo que vimos es que el permafrost le puede competir al calor, y que cuando existe una anomalía geotérmica, por ejemplo, en superficie de 14-15 grados, el permafrost no se desarrolla obviamente en ese sector, pero si te aleja 10-15 metros, el permafrost ya está ahí. O sea que resiste, o sea, tiene un cierto control la anomalía geotérmica sobre la distribución, pero no tanto, o sea, no tanto como uno esperaba. Uno esperaba que por lo menos esté a 50-100 metros, cosa de que las temperaturas ya no están influenciadas, ¿no?, del suelo por la anomalía geotérmica, pero nos llegó la sorpresa de que encontramos eso, que a 10 metros ya el permafrost se desarrolla como si no hubiera una anomalía geotérmica superficial en ese lugar. No sé si responde tu consulta o tus dudas. Sí, la verdad es que sí, la respondió, la respondió bastante bien. Muchas gracias. Me alegro. Eh, Gonzalo, ya, adelante. es algo como más como por saber si se ha aplicado o no. No sé si conoces la tomografía con muones o has escuchado de ella, No, no. ya que la verdad estaba está investigando harto, conocí unos gallos de acá de una universidad de Chile que, entre comillas, trataron de como de generar un propio producto nacional que lo trajeron unos canadienses acá a Chile. Sí, Y bueno, los muones son prácticamente un familiar de los electrones, protones y todas estas partículas subatómicas que viajan por el espacio y que tienen una vida media muy, muy corta, si son fracciones de segundo en la Tierra. La cosa es que estos gallos generaron una especie como de receptor de ellos, o sea, que pueden identificar y a través de eso generan tomografías. Entonces, quería saber si es que se había aplicado, pero pero el, cómo se generan los muones? es que los muones vienen del espacio, del cosmos, ¿cachai? Sí, Entonces, al fin y al cabo lo que hacen es como generar una especie de aparato que los recibe y a partir de esta recepción generan un modelo tridimensional. Entonces, lo que yo pensaba era que ya se entiende que el tema, por ejemplo, de las perforaciones en glaciares rocosos, por ejemplo, para poder identificar si efectivamente es o no es, son un poco complejas y costosas. o sea, Quizá con esta metodología que es prácticamente muy nueva, o sea, está en pañales prácticamente, se podría hacer. no, la verdad no, me ha sorprendido. Ahora lo buscaré. No había Sí. escuchado de esa técnica. ¿Será como de rayos cósmicos o no, Camilo? Sí, ¿Algo así o no? sí, yo tengo uno de cuando fui a, creo que fue FEXMI, no Expomin,
Aquí tengo el flyer Ah, por si acaso. Así puede que ser, si les interesa ahí más adelante, se los puedo mandar, pues. Pero por favor. prácticamente igual se hace como una perforación, no sé si se ve bien. Sí, sí, alcanza a ver Se algo. genera como una perforación y se pone el dispositivo. Ah, mira. Ah, Y generan estos espacios, estas tomografías, llamémoslo así. Mm, Y lo que más me llama la atención de esto es que es más rápida, es mucho más económica que una perforación tradicional, llamémoslo así. Y por otro lado también el tema de la sustentabilidad. pues sí, sí, Así sí. que, bueno, Lo sí, buscaré, buscaré con podría cariño. quizás hacerle llegar a Irlanda y que Irlanda sí, yo feliz. lo, lo Todas sus distribuye. cosas, compártanlas y yo las voy a dejar en el Classroom para todos. Ya, eso, pues ahí, fuerza a los muones. Sí. Yo había escuchado Es- algo de rayos cósmicos, Sí, pero, sí, vienen del Cosmos, pues así me lo explicó. pero Era una compañía chiquitita que se llama Ñandú Mining tiene y que son ser de la muy nueva. Universidad Federico Santa María. Mira. ¿De geotecnia o Ellos, no son ellos? no sé si geotecnia específicamente, pero sí lo usan para generar como modelos geológicos y utilizan los mones para hacer estas tomografías, estos modelos tridimensionales. De hecho, creo que tienen un video súper como simple en su página. Así que ahí, si quieres más adelante, te lo mando y Sí, sí, por favor, la verdad me interesa ver. para que lo vean, sobre todo en áreas remotas, que es lo que complica aquí el tema de la criosfera. Sí, 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 que al final es eso. Uno por ahí perforar dice, no, son 2, 3 horas. Por ahí la complejidad es encontrar agua líquida, ¿no? Pero después dice, claro, pero es que perforar son toneladas que hay que llevar al sitio, ¿no? Nosotros en Antártida, por Claro, ejemplo, las perforaciones que hicimos, básicamente muchas las hemos pillado, heredado del sistema americano. Ellos, vamos, la logística de ellos no tiene comparación con ninguna, entonces nada, iban con sus barcos, sus helicópteros y dejaban los equipos en donde sea y iban, perforaban, colocaban los sensores y se iban y así fue toda su campaña. Entonces ellos nada, le hicieron 3 años, les interesó, después ya no les interesó más y empezaron a regalar, por así decir, sus sitios de monitoreo y nosotros lo que hicimos es aprovecharlos y instalar sí sensores cada vez más modernos, ¿no? Porque ese era otro problema que teníamos. Cuando los primeros años que estudiamos el permafrost, lo que se hacía era colocar una cadena de sensores dentro de un tubo y cada año tenías que cambiarle las baterías. Entonces al final, claro, cuando tú abres el tubo ya estás introduciendo también claro. ciertas variables. Entonces lo que hicimos al final, ahora hay unos sensores muy, muy buenos de GeoPrecision, es una empresa creo que es alemana, y es todo por Wi-Fi. Entonces no es necesario abrir nada, uno se acerca, detecta la señal de Wi-Fi, descarga los datos y sigue camino. Entonces al final eso está, y dura creo que 10 años la batería. Entonces Ah, ya. esas cosas a medida que van evolucionando son muy buenas porque Mm, también nos disminuye a nosotros la introducción del Eso. error. claro. Y nos ayuda. Y el peso, sí, sí. Ahí, bueno, ahí mi Irlanda encontró la página, po. Ese es como, Este es dura el un video. minuto, creo. Sí, ahí como que explican súper rápido el tema de los muones. Ah, qué De bueno, qué Mateo bueno. Figueroa. Lo miraré, me interesa, súper interesante. Podrían darle una vuelta, la verdad. Sí, sí, pues yo Después, trabajo en el departamento de geología aquí en la universidad. Prácticamente compartimos mucho con los físicos, entonces digo, mira, por ahí es un claro. punto interesante para hacer algo conjunto. Claro. Después me ponen ahí, gracias a Camilo. Tal cual, obvio, no te llevamos con nosotros. Bueno, bueno, mientras se comparte acá, aproveché de buscarlo de inmediato mientras conversaban, así que lo voy a dejar acá en el... Podrías copiar la página y dejarla en el comentario y yo también la voy a dejar después en el Classroom. Claro, tiene que ser algo con lo mismo que explicaste tú. Que la verdad muy interesante, sobre todo eso, ahora que se está buscando más estudios que sean de forma sostenible, por así decirlo, Claro. interesante, sí, sí. Ay, es chiquitito. Qué bonitito.
¿eh? De la tecnología. A mí lo que me explicaban los gallos, creo que se llama Felipe o Sebastián Tapia, uno de los ingenieros que estaba ahí en Ñandú. Y me decía que prácticamente en esta minera de BHP, creo que no sé si era escondido Spence, había una compañía canadiense que como que los habían traído para aplicar esto. Y estos gallos dijeron, oye, pero aquí podríamos hacer algo similar si la idea es la misma, pues, generar una especie de sensor que identifique la longitud de estas subpartículas. Y lo hicieron. Qué bueno, y nacional, sí, sí. Hecho en Chile, que dice. Yo lo encontré y fue como un orgullo. Bueno, mira, qué buen dato, ¿ah? Sí, de hecho, bueno, la semana pasada me encontré con Claudia, la conocía ya, estuvimos en un taller de monitoreo de permafrost en lo ¿Verdad? de Conce y hablé con David y le mencioné este tema y tampoco tenía idea de los muones. Que de Yo creo que pronto, podría ser una buena aplicación. creo que de pronto quizás, claro, a veces avanza un poco más la parte privada y la academia también, de pronto también como tienen distintos ejes, Claro, a veces el mismo también aporte en los mismos proyectos, que a veces los montos son acotados, quizás también por eso a veces no se conocen ciertas cosas, pero hacer este vínculo es súper bueno porque, por ejemplo, Gabriel ahí abrió sus ojitos y dijo, bueno, quizás ahí también nos puede servir para lo que nosotros medimos. Sí, 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 es que al final es eso. A ver, todos conocen al final el presupuesto que hay para investigación y muchas veces nosotros no, nos tenemos que adaptar a eso y por ahí se claro. avanza mucho más lento que si trabaja para, si le interesa, hay algo que le interesa a una empresa minera o una petrolera, al final es que eso da un crecimiento agigantado en poco tiempo. ¿Alguien más, chicos, que tenga algo más en sus anotaciones, alguna duda? ¿Algo más que quieran comentarle a Gabriel? Aprovechen que él conoce muy bien la Antártica también, haciéndole promoción a Gabriel. Llévame, por favor. No sé si necesita estudiantes ahí para doctorante o... Por dos. Bueno, así tú fuiste, ¿no? Conseguiste ir. Así, yo les cuento a los chicos, yo fui de todo, o sea, me mandaron a hacer cosas y yo fui a recoger muestras, fui a instalar una cosa, fui a hacer un montón de cosas y ahí aproveché de aprender. Es una Eh, experiencia muy única, la verdad. sí, También que ahora, a ver, ahora, lo que vi en los últimos años ya no es que es accesible, ¿no? Pero sí que mucha gente ya puede ir por sus propios medios, ¿no? Que antes de eso no sucedía. Entonces, solamente es necesario tener dinero, pero y mucho. sí. Y eso cambia mucho. A ver, en los tiempos que yo empecé hace más de 10 años y era algo netamente científico Mm. y era más complicado, ¿no? O sea, te obligaba sí o sí a cruzar el Drake en barco, entonces no es para cualquiera tampoco cruzar el Drake, tenía sus limitaciones y hoy en Sí. día eso ya desapareció prácticamente. Es muy poca la gente que lo cruza navegando, entonces... Pero también, a ver, no es que estoy en contra, ¿no? Pero sí que está cambiando muchísimo, está cambiando mucho. Yo la última campaña la hice en un velero, que Portugal se propuso hacer una campaña 100% propia, por así decirlo, porque el problema de Portugal era que siempre se acoplaba a la campaña española, porque no tenía su barco ni tiene bases, entonces consiguió Gonzalo Vieira, consiguió el financiamiento para hacer una campaña 100% portuguesa y fue eso, ¿no? No lo hicimos en velero y todo, fue una experiencia única, la verdad, hacer Antártida en velero, pero Como Shackleton. exactamente. Yo voy quitando. Me El imagino día la que cumpla con experiencia. todas ya no voy más, pero Dicen que todavía está mareado. no, por suerte nos tocó, es que eso es otra, Antártida está cambiando muchísimo, o sea, Mm. yo siempre le digo a todos, yo empecé hace 15 años mi primera campaña
y no llovía, era solo nieve, 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 viento, nieve, algún día sol, pero es que ahora casi no nieva, ahora es lluvia, es agua. Mm. Y todo las contras de eso, ¿no? Porque al final los glaciares, lo han visto contigo, supongo, el hecho de que haya más presencia de agua líquida es peor. Sí, bueno, Cristian ahí sentado con su cabeza, Cristian trabaja en turismo antártico. Entonces, yo creo, discúlpame, Roger, Cristian, ¿cuánto tiempo llevas trabajando tú en Antártica? Yo trabajé durante 20 años atendiendo los cruceros acá en Ushuaia, desde el año 99, y hace 4 años que me embarco y trabajo con diferentes compañías en el crucero. El turismo, es cierto lo que vos decís, Gabriel, el turismo ha cambiado y desde el año 99, donde era más onda hostel o turismo aventura y demás, hoy hay mucho más barcos para turismo senior o de lujo, y las cosas son distintas y los planes. Yo trabajo como guía de expedición, yo navego, doy charlas y todo esto, y el turismo, digamos, el enfoque ha cambiado porque el público cambia. Entonces, la gente está preocupada por. Ahora podemos discutir, dado que tengo un entorno profesional, yo soy formado en turismo, me encanta escucharlos de ustedes porque yo estudié cuestiones de parte geológica de mi carrera o en profundidad por el laburo que hago, pero tengo muchísimos pasajeros que van a visitar el séptimo continente y están preocupados solamente por poner el pie en el séptimo continente y sacarse una foto con la bandera. Y a lo que, si tenés un buen día, no lo haces, pero si querés agobiarlos un poco, les preguntás cuál es el séptimo continente, porque América es una sola. Pero para el gringo, América no es un solo continente. Por ende, de ellos te hablan de que van a pisar el séptimo continente y por ahí podemos estar discutiendo hasta la última hora de hoy. Pero sí, cambió un montón. Eh, yo trabajo hace 4 años, hablaste de Decepción, pasé Navidad en Decepción. Tengo, tengo fotos flotando en el cráter de Decepción, agarrando los botes y demás. Está bueno. Es realmente sorprendente, excepto lo que dicen, que ha cambiado mucho el clima. Justo estuve reunido yo trabajé hasta mitad de enero. Eh, y justo estuve anteayer con unos amigos que sí siguieron navegando y se marcaron hace relativamente poco en esta semana, todos de acá de Ushuaia, y me decían esto que eh, está cambiando el clima y eso afecta por ejemplo, a la población de pingüinos. Están encontrando muchos pingüinos muertos porque las crías no mudan hasta que no hacen el molting, hasta que no cambian el pelo que tienen no es impermeable. Y si se mojan, se enferman y mueren. Hay un porcentaje que enferma y muere. Aparte de los que quedan ahora en marzo son los más débiles, entonces está pasando todo esto. Entonces va a ser lo que ustedes dicen como estaban, de que hay presencia de agua líquida y no de nieve. Esto no solamente afecta al entorno, sino está afectando a todo el ecosistema. Lo más evidente, lo que les puedo comentar, estuve reunido con unos amigos hace 2 días y me comentaban eso, que los lugares donde desembarcaban tenían que tener mucho cuidado porque donde hay presencia de animales muertos, de aves particularmente, aves y lobos, eh, tenés que hacer una revisión exhaustiva porque en Antártida hay gripe aviar, ¿no? Avian flu. Entonces, tenés que extremar la medida y ante la duda cancelás el desembarco y vas a otro lado porque no sabes. Una de las cosas es el efecto de agua líquida y la lluvia. Sí, sí, y es eso, es como lo que comentás, o sea, uno esperaría cuando uno lo estudia, ¿no? En la universidad y demás, te hablan del cambio climático, que es algo que lleva mucho, mucho tiempo, ¿no? Que por ahí uno no se da cuenta, sino los nietos, no sé qué, y es algo que se dio en menos de 10 años. Es muy brusco el cambio. Sí, yo la verdad no lo puedo comparar porque hace relativamente poco que estoy viajando, pero sí se nota esto
nosotros no hemos tenido días, yo trabajé desde mitad de noviembre hasta mitad de enero, y no hemos tenido, digamos, días muy, muy fríos. Lo que sí yo noté, por ejemplo, fue a fin de la temporada pasada, en marzo, ahí sí se notaba otoño bien entrado, frío, eh, pero yo suponía, por lo que me habían comentado mis compañeros, yo no había arrancado nunca a laburar tan temprano la temporada antártica es de fines de octubre a fines de marzo, más, menos, depende de la compañía, el barco, pero más o menos anda por ahí. Y yo esperaba a mitad de noviembre tener un clima mucho más riguroso, hostil, ¿viste? Más frío, más invierno, porque los días se empiezan a ser más largos, pero todavía no son tan largos. Y la verdad que eso no pasó. Pero bueno, no los quiero aburrir. A mí me encanta esto, pero prefiero escucharlo a ustedes que están mucho más formados, capacitados que yo. Yo, lo que vos contaste de Cerro Nevado, yo doy una charla sobre la expedición de Nordencolm, por ejemplo. Pero nunca pude ir porque el Weddell está lleno de hielo. Toda la navegación esa, con un crucero por ahí es súper complicado llegar a Esperanza, a Petrel, a Cerro Nevado y a Marambio. La mayoría de los cruceros por toda esa área no navegan, o navegan muy poco, siempre y cuando se los permita las condiciones de hielo y viento. Pero bueno, nada, esto es un poco mi modesta experiencia en todos estos años. Aunque qué bueno que pueden, digamos, eh, conversarnos sobre su experiencia. Yo, Cristian, no te sientas ahí que te tomas el... Yo prefiero que hablen, que ustedes conversen, que aprovechen que están con Gabriel, eh, porque yo también les digo a los chicos, yo voy a conseguir a alguien que venga para que converse, porque es mejor que desde tu experiencia también puedas bajar esta información y como yo te decía, yo le conversaba a Gabriel el otro día que, que, que de pronto ese es el desafío de la ciencia, que es bajar realmente a la comunidad. Y la comunidad está compuesta por gente que está relacionada, en cierto modo, profesionalmente o no está relacionada, pero sí trabaja en ambientes como, por ejemplo, trabajar en Antártica, trabajar, por ejemplo, en una montaña, incluso siendo un arquitecto. De hecho, tenemos una compañera que no está en este curso, pero sí fue compañero de Camilo y de Claudia, que fue Ann Catricura. Ella es eh, arquitecta y ella utilizó todo lo que aprendió, digamos, y ahora tiene una muestra en Puerto Montt sobre sus dibujos, porque ella hace unos diseños muy bonitos arquitectónicamente y hace unos cuadros pintados, digamos, a mano de los mismos glaciares. Y ella montó, a partir de este curso también, montó una exposición que está ahora, hace como más o menos una semana, poco más, en Puerto Montt, en una galería, haciéndole honor también a lo que, digamos, es esta protección de los glaciares. Entonces, esto es llegar a la comunidad directamente. Entonces, eh, por eso les digo, chicos, aprovechen del el momento, y también les doy gracias por hacer sus preguntas y no se sientan ahí mal de conversar más. Nosotros, particularmente en el trabajo que yo realizo, tenemos relación directa con un segmento del mercado ávido en muchos casos, de enterarse. Es un turista muy particular, en general, ¿no? Entonces siempre tenés interacción o siempre tenés, haciendo algo rápido, el formato de un crucero de expedición, vos desembarcás, siempre que el clima te lo permita, una o dos veces por día, dependiendo del barco, si tiene hasta 100 pasajeros. Si tiene más de, eh, si tiene hasta 100 puedes desembarcar todos juntos. Si tenés hasta 200 haces doble turno, ¿no? Haces dos vueltas. Pero lo que todos los cruceros tienen es lectures y recaps. Y en algunos cruceros, no en el mío en particular, no en el donde yo trabajo, pero hay varias empresas, como por ejemplo Hurtigruten, que es una empresa noruega, o Seaburn,
que tienen como un departamento científico a bordo. Llevan científicos y interactúan la parte, digamos, de investigación con los mismos clientes. Yo no lo, yo eso no- Nosotros en el barco donde yo trabajo no lo hacemos porque es un barco un poco más chiquito, un barco de 150 pasajeros, pero siempre tenemos, todos los días tenés una, una charla de diferentes tópicos, ¿no? De diferentes temas sobre que tengan relación con la parte antártica, historia, fauna, flora, bueno, geología, glaciología. Yo doy una charla, yo trabajé en un proyecto de logística antártica, yo doy una charla de logística antártica, yo doy una charla sobre eh, el programa antártico argentino, doy una charla sobre Amundsen, doy una charla sobre lo que es Tierra del Fuego, Canal Beagle, porque la gente por ahí no tiene muy claro dónde está llegando. Pero para que tengan una idea, que la gente está interesada en muchos casos, otros no, pero la mayoría va, interactúa, pregunta, y eso está bueno. Coincido, esto es un buen punto para hacer la divulgación científica y la concientización. Sí, sí. Coincido en eso. Y es como lo decía Irlanda, por ahí es un defecto que tuvimos muchos años los científicos de pensar que solo hacemos ciencia para los científicos y el sistema igual hoy en día ya no te lo permite. Ya prácticamente si pides cualquier proyecto de investigación y demás, parte del dinero tiene que ir destinado a divulgación. Claro, claro. Entonces, me parece, la verdad, me parece muy lógico. Yo participé muchas veces en temas de divulgación, sobre todo también di mucha, al ser de Calafate, ¿no? Siempre que volvía de Antártida iba a visitar a mi familia Ah, y vos sos de daba charlas. Calafate, Gabriel. Sí, sí, Vos sos de Calafate. Ah, sí. Ven, si yo busqué una persona bien local, bien local, bien, bien bien. local. Más, más local no se puede. No, no podía más. Más local no se Circunstancias de puede. la vida ahora estoy lejos, pero soy de ahí, soy de ahí. Ah, Bien. Eh, bueno, lo último quizás para ya ir cerrando por el horario, eh, mencionar quizás alguna de las, para que cerremos esto con el broche de oro, de que es lo que a todos eh, nos produce como duda. Cuando delante mencionaban lo de la temperatura, que ha cambiado mucho, la influencia del cambio climático, de estos cambios abruptos en las zonas de Antártica. Bueno, son cambios que pasan en todo el mundo, pero principalmente se ha visto la Antártica influenciada por ello. Yo no sé si eh, nos podrías más o menos contar cuál es tu apreciación con esto y el futuro de la Antártica, principalmente en la zona de la península, que es donde también te desarrollas trabajando. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es la esperanza en el mundo? A ver, lo que comentaba antes, el ver en 15 años que ha cambiado la meteorología no es una buena señal. Es verdad que nosotros ahora con los drones también lo que estamos haciendo mucho es mapear todas las áreas, todas las costas, ¿no? De la Shetland del sur y de la península. Y se ve, sobre todo los glaciares que están en contacto con el agua, se ve un retroceso muy pronunciado. Entonces, por ejemplo, Decepción antes que prácticamente la mitad de las islas eran glaciares y hoy en día ya hay muchos de ellos que no existen. Entonces, se está, Qué decepción. lamentablemente, sí, 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 es una decepción, pero eh, el futuro que se espera no es muy bueno. Quizá, a ver, también es verdad que hay muchas teorías geológicas y demás acerca de glaciaciones. Quizá es verdad que es la respuesta a un ciclo anterior y en realidad cuando empiece ahora en el 2050 o en el 2100, la nueva que promocionan muchos científicos, la nueva glaciación, esto va a cambiar, pero no,
No lo sabremos, la verdad. Pero sí, como te decía, el cambio se está viendo, sobre todo en los últimos años, un cambio muy, muy, muy fuerte. Y sobre todo, para mí que trabajo con drones, o sea, yo empecé en el 2015 y está bien, cuando no hay viento no se puede volar, pero los días después se iba el viento y por más que estaba nublado, tú podías volar. Hoy en día, prácticamente debido a la humedad, porque hay muchísima humedad que antes no había, siempre hay una presencia de nubes muy, muy bajas, sobre todo en las partes donde hay montañas, ¿no? Entonces, eso que parte dificulta nuestro trabajo con los drones, ¿no? Pero que eso antes no se veía. O sea, tener nubes constantemente a menos de 100 metros, eso es algo que no se veía tanto. O sea, son cambios muy, muy bruscos en poco tiempo. Y si esto se va a seguir profundizando, que es lo que pronostican los modelos, va a ser complejo. Bueno, es lo que se viene y bueno, para eso necesitamos más ciencia para concientizar. Eso yo creo que es lo principal. Sí, sí, sobre todo eso. Al final son cambios culturales, más allá de cualquier cosa, son cambios culturales, pero bueno, viendo el contexto Más actual del mundo, divulgación. tampoco podemos. Y más divulgación, Sí, Y más porque a través de divulgación. la divulgación conseguís Sí, apoyo. Por ahí en sí, Latinoamérica, nosotros tenemos, todos los que estamos acá somos latinos, ¿no? De Argentina o Chile, creo. Pero ustedes, muchos, porque ustedes son científicos, saben que conseguir fondos en el hemisferio norte muchas veces viene de aportes también de los que son parte o los que escuchan o quieren ser parte de la divulgación, del proceso de. Entonces, eso también lo tenemos que entender. A nosotros nos pasa, en el barco la gente te pregunta, bueno, ¿y cómo podemos? No, nosotros solamente trabajamos como guías, pero estás ahí, estás muy cerquita de que esa misma gente, si se encuentra interesada, pueda apoyarte. No es nuestro caso, porque nosotros no hacemos investigación, pero siempre está bueno poder apuntarlo para alguien que realmente quiere hacer las cosas, ¿no? apoyo. Y ahí es donde entra a interactuar la parte científica con la parte, digamos, llamémoslo turística, pública, como quieran llamarlo. Mm. sí, sí, es verdad. Sí, es verdad esa parte. Yo pensé que ibas a decir algo, Gabriel, pero sí, es No, no. verdad. Y dentro de lo que, bueno, voy a tomarme eso que dice Cristian ya para ir cerrando, que justo tiene relación con una charla que di el día de ayer. Hubo un conversatorio sobre el mes de la mujer, que fue abierto a todos, en realidad, a Mm. toda la comunidad. Y mostrando, me invitaron a mostrar parte de lo que hacemos y dentro de lo que yo hago específicamente, no quiero ser autorreferente, pero dentro de lo que yo hago específicamente, yo trabajo en el área del turismo eh, y hago este nexo con los guías de turismo. Entonces, aprovecho la observación que tienen ellos para generar esta divulgación. En lo que estoy ahora trabajando es en el turismo científico, que era lo que yo te comentaba, Gabriel, que Gabriel me conoció en ese entorno, en ese entorno ya más empresario, pero ahora yo lo estoy haciendo un poco más ya dirigido a esa parte en específico, pero más como la formación de los guías, más la formación y el trabajo conjunto con científicos y guías que van de la mano, digamos. Entonces, para allá vamos. Acá estamos sembrando una semillita y hay otros grupos de investigación ya académicos que llevan harto tiempo y de ahí nace la definición que estaban en Valdivia, el CIEP de Coyhaique, junto a Bourbon, que es el científico que creó todo este tema, pero somos muy pocos los que están abriéndole el- el mundo digamos, a hacer las cosas con un poco más de sostenibilidad, porque esto ya es trabajar de la mano y ir apoyándose. Cuando no tienes una institucionalidad tan robusta, ya en cómo generas datos, en cómo ordenas los datos, y así vas bajando y generas una divulgación de manera invisible, invisible, pero que va a llegar directamente. Así que eh, en eso estamos, Cristian, y ojalá volvamos, o sea, ojalá esto me Ay, resulte. Y esto es qué bueno, parte qué bueno. de eso, estos cursos son parte de eso también. Así que, bueno, algo más, Gabriel, que se nos quede. No sé si quieres comentarnos cómo te has sentido antes ya de ir cerrando, porque en honor al tiempo parece.
tú también No, no, vayas a eso, hacer tus cosas allá. agradecerte otra vez esta posibilidad y la verdad que también, como lo decía Cristian, al final es importante la parte de divulgación. Obviamente yo formo parte también de esa nueva generación que estamos también predispuestos, porque por ahí la generación antigua le costaba mucho más salir del ambiente académico, por así decirlo, y nosotros lo tenemos más en consideración. También es diferente porque yo al final nací en un lugar turístico y entiendo lo que es lo importante, ¿no? Y el potencial que tiene. Mm. Pero también es mi responsabilidad, ¿no? Al conocerlo, también intentar de ir expandiendo y que mucha gente más se implique en estas cosas. Por eso me parece genial lo que estás haciendo y eso. La verdad, muchas gracias por invitarme y Gracias a ti. nada, que mis contactos, si se lo quieres pasar a ellos para cualquier cosa, dudas que tengan, que me puedan escribir, no, no hay ningún problema por eso. No, gracias a ti, Gabriel. Ah, encantada con tenerte acá. Los chicos, no sé si quieren ya decir algo para finalizar acá. Les dejo el micrófono. Tienes apagado tu micrófono, Camilo, ¿no? Sí, está apagado. Eh, en un comienzo dijiste que hiciste un doctorado, un magíster, creo, en España. ¿Eso fue allá en Alcalá? No, 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 yo la licenciatura y el doctorado los hice todo en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Ya. ¿Y el específico que hiciste allá, cuál era? Perdón. No, 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 aquí no hice ninguno. Directamente, en realidad, entré a trabajar con el programa Polar directamente. Ah, Empecé ya, con, perfecto. o sea, empecé trabajando con el Instituto Antártico Argentino. Mis primeras campañas son todas con el Instituto Antártico, pero después trabajaba en colaboración Instituto Antártico, Programa Polar Portugués. Después pasé directamente a trabajar el Programa Polar Portugués y ahora estoy en el español. Ya, Pero no, 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 de formación ninguna, fue un trabajo. ya. No sé, te preguntaba netamente para ver beca y cosas así. Yo Ah, pero pensé eso, pensé lo mismo. eso no hay problema, eso lo puedes buscar tranquilamente. Sé que hay muchas posibilidades, la verdad, aquí en España hay muchos. Y la Y es Universidad más, de Alcalá, somos, en el grupo que yo estoy, y hay físicos también, por eso te digo que trabajan en Antártida, así que los muones tienes que pensarlo a ver si profundizarlo y quizás hacer pillar alguna beca o algo. Pues el propio, creo que el Banco Santander también, hay muchos bancos que están financiando muchas estadías en España. ya. Gracias ahí por el dato. Oh, por favor. Bueno, chicos, si no hay más comentarios, yo en honor al tiempo, darle las gracias a Gabriel por acompañarnos el día de hoy en un día especial, que no solamente hablamos de glaciares, sino que hablamos de criósfera, de lo que realmente es importante para nuestra vida, para desarrollar las actividades que, digamos, nos conducen a cada uno y nos unen hoy día, ¿ya? La parte antártica, la geología, el turismo, que es quien nos muestra, ¿cierto? Y nos dice también lo importante que son estos ambientes. Así que yo te quiero dar las gracias nuevamente, Gabriel, y gracias a ustedes también por estar acá, tú desde tan lejos, queriendo conversar con nosotros. Así que eso, muchas gracias. Por favor, gracias a ti por la invitación. Y nada, ojalá no, nos volvamos a ver por aquellos lados, porque quiere decir que volví a Antártida. Así que ¿En avión o en barco o en velero no? a mí me da igual, yo hice los cursos en todos, así que no, no, no tengo problema. Muy bien. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, No, chicos. por favor, un abrazo a todos. Gracias, Gonzalo. Chao, chao. O sea, Ah, Gabriel, perdón. stop. La foto final. Vamos a sacar una foto. Vamos a sacar una foto final. A ver, miren todos a la cámara. Voy a hacer un pantallazo. Uno, dos y tres. A ver, ahí arriba. Vale. Uno, dos y tres. Perfecto. Ahí saqué dos por si acaso. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Nos vemos. Bueno, Bueno, gracias, buenos adiós. Chao, días, chao. muy interesante. Muchas Chao, chao. gracias. Que Gracias, tengan buen Gabriel. día. Chao, Nos vemos. gracias. Gracias, Gabriel. Hasta luego.